Vale, soy Natasha de los 451. Voy a hacer una introducción en español, pero como el español de Andrea dice que es para las cervezas, el mío es para las cervezas sin alcohol. Perdón. Va a ser muy despacio. Hace ahora un año y medio que se ha constituido un grupo de profesionales del libro, más o menos, libreras como yo y otros. Y ¿cómo empezar? Durante un año se trataba de discutir entre nosotros y de hacer un texto que nosotros hemos llamado no manifiesto, sino llamamiento. Sí, llamamiento. Y es como una investigación sobre la cadena del libro, con cada actor de esta cadena, o sea, con todos los oficios que intervienen en esta cadena. O sea, puede ser los correctores, maquetistas, eso. Sí, y lo importante para nosotros era de empezar los impresores hasta el lector. Cada uno para nosotros son actores y son oficios de la cadena. Y fue la elaboración de este texto que nos necesitaba casi un año. Lo que queríamos precisar es que en este grupo, a pesar de 2 o 3 personas, ninguno era un militante como profesional. No, nadie era en un grupo militante, a excepción de 2 personas. Era de verdad la gente casual. Normal, sí, de a pie. Normal, de a pie. Es mejor con una cerveza, ¿no? Es más fácil. Falta. Pues además, en septiembre 2012, ¿es eso? Publicamos el llamamiento en un periódico cotidiano, francés, que se llama El Mundo. Que hay que precisar que la publicación no fue exactamente como nosotros la queríamos. Es importante porque ha cambiado un poquito la percepción, ¿no? Sí, porque había signatores. Firmantes que eran Agamben, Maurice Nadeau y me falta el otro. Michel Butel, que son 3 intelectuales un poquito conocidos, y El Mundo ha dicho que eran los escritores del llamamiento, con 400 personas alrededor. No, pero esto es importante porque ha cambiado la percepción de este llamamiento por unos de las personas, y había contestas después. Unas respuestas muy contra el llamamiento. No le ha gustado y han sido bromas sobre los 3 firmantes. Tomamos el tiempo para contestarlos. Fue casi 3 meses. Y hemos escrito otro texto que se llama la querella de los modernos y de modernos. La querella de la querella, eso. Y eso, ¿cómo le permite? Nos permite desarrollar el llamamiento punto a punto y precisar cositas. Después vamos a precisarlas. Yo soy solo la introducción. Y en este querella y también en el llamamiento
llamamos a un encuentro con todos, no solo los profesionales, pero con la gente, con los lectores en general, durante 2 días, que fueron el 12 y 13 de enero. 2 días de encuentro sobre unos temas que fueron la cadena del libro, o sea, esos oficios y actores, pero con la vista económica, Desde el punto de vista económico. que es la realidad económica de cada actor en esta cadena. Y también las condiciones de trabajo y los vínculos entre cada uno, si hay o si no hay, y cómo se vive Esa cada vinculación. vínculo. Sí. Eso fue un gran día. Y el otro día trataba de la venta en línea y del libro numérico. O sea, para nosotros son 2 cosas distintas. Digital. Digital. Numérico es digital. Digital, perdón, digital. O sea, todo lo de Amazon, que en Francia es un poquito fuerte, y hemos hablado de eso un poquito, y después del libro digital, que es un debate muy vivo en Francia. Y al final queríamos hablar de los lugares, ¿cuál lugar para el libro? Pero al final solo fue como un bilan, una conclusión sobre lo que ocurrió. La conclusión de todo este movimiento, que tuvo como 6 meses, fue que estamos reescribir lo de los 2 días de encuentro para que... transcribir, perdón, los 2 días de Eso. encuentro estáis haciendo Sí, Ajá. haciendo una transcripción para que sea en el blog que tenemos. Y también queremos hacer un libro con el llamamiento, la querella y estas transcripciones de los 2 días. Al final, todo eso para hacer un movimiento, o sea que a partir de septiembre o octubre, cada mes, ocurre otros encuentros informales con un tema a partir de este material para discutir con toda la gente. O sea que los 451 puede ser cada uno, que no sea solo el grupo inicial, pero cada uno que puede intervenir. Porque los 2 días han visto la emergencia de la palabra muy fuerte, de la palabra muy fuerte, como un deseo de encuentros y de compartir cada experiencia, que había un fuerte necesidad de compartir y de ver cómo se pasa por aquí y por allá en cada cadena. Eso es algo que hemos logrado muy bien, me parece, es de permitir esta mezcla. Y hemos visto que mucha gente lo necesita y estaba aquí por eso. Ahora tenemos que hacer cosas más concretas, ¿no? Algo más concreto que lo de hablar, que hablamos mucho, mejor en francés, pero hablamos mucho, y escribimos mucho. Y ahora hay esos textos, hay esas palabras, hay la posibilidad de encontrarse, y cuando lo oigo a los dos, hemos leído el manifiesto de ODI y escuchándoos, me parece increíble que aquí en Italia, pues cuando te oigo es terrible, porque me parece que la situación en Francia es como un paraíso, ¿no? Enfrente a eso parece... No, de verdad. Pero al mismo tiempo, bueno, hablamos de lo mismo. Y las contestas están exactamente, pues, se parecen mucho. Por eso es algo que nos importa, me parece, que hablamos de lo mismo. Para
saber de qué hablamos en el llamamiento. Porque también eso que nos relaciona es lo mismo en otros sectores de la sociedad. O sea, habláis del sector agroalimentario, es una cosa de que hablamos también. En el manifiesto habláis de los campesinos y también hablamos de los campesinos de los tomates. Y por eso queremos relacionarnos también con un grupo que se llama Écran Total. Pantalla Total. total. Y eso es la cadena para seguir con... Sí, que lo que has dicho, y pienso que el punto de empiezo de Odey es una reflexión sobre el mundo de la cultura, que es una pequeña diferencia con nosotros, que intentamos de pensar las cosas como si el mundo de la cultura no está un mundo aparte del otro, porque cuando hemos discutido con personas que trabajando en los oficios del libro, hay casi siempre como una excepción, porque en Francia es una cosa muy como un cliché, que la cultura es una excepción y la cultura francesa es una excepción de la excepción, y etcétera, etcétera. Pero lo que se pasa con la cultura ahora es, de mi punto de vista, lo que ha pasado con los campesinos y con los artesanos, cuando hay el sistema industrial, la forma de organización social industrial, que viene en la vida cotidiana de la gente, y que la cultura como un mercado y la cultura como una industria es una cosa muy joven, como la práctica que no es como la práctica de estar en el campo o de producir cosas para comer o para vestir, que la cultura antes es una cosa mucho focalizada sobre la palabra, y que el libro con Gutenberg y toda la industria que viene después es muy nueva, ¿no?, en la historia general. Y que lo que se pasa ahora es solo la misma cosa que lo que ha pasado con las otras prácticas de la vida, y que ahora solo estamos pensando que cuando producimos libros, hablamos de cosas al exterior del libro, como hablamos de las inégalités, desigualdades. Bon, et alors, que d'habitude, quand on produit des livres, on parle de ce qui se passe à l'extérieur de la producción de livres. Cuando hablamos de libros, se habla sobre todo de la producción al exterior del libro. On parle des inégalités, on parle du sexisme, on parle des injustices. Se habla de desigualdades, sexismo, injusticia. De l'exploitation, mais comme si tout ça se passait à l'extérieur du microcosme de la production de livres, qui serait... se produjera al exterior del microcosmos del libro. Et que le milieu du livre serait comme immunisé à tous les autres problèmes qu'il y a dans la société. Y que el medio del libro estuviera como si estuviera inmunizado de los otros problemas que están en la sociedad. Parce qu'avec le livre, on parle d'idées, on parle de concepts, on parle de choses qui sont immatérielles, et donc on ne peut pas... Porque cuando se habla del libro, se habla de cuestiones que no son materiales, son algo inmateriales.
et qui ne sont donc pas y que no están, por concrètes. supuesto, concretas, no son concretas. Et que nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est de partir de là où nous sommes. Y lo que necesitamos es, lo que queremos es partir de donde estamos en este momento. Et donc, en même temps qu'on peut produire des textes critiques sur pas mal d'aspects du monde, Es decir, que en el momento podemos producir libros que hablan de la situación en el mundo. cette critique ne peut avoir de fondement que si nous sommes capables nous-mêmes d'avoir une critique sur notre pratique. Es decir, que se critica lo que está sucediendo en el mundo, pero se puede criticar si no somos capaces nosotros de criticar el propio libro, el propio mundo del libro, ¿no? Sinon, il n'y a pas de consistance et il n'y a pas de possibilité d'échange avec les autres secteurs. Porque si no, no es consistente y no hay posibilidad de intercambiar con los otros sectores. C'est pour ça que, alors, Écran Total, c'est pas un collectif. Por eso, Ecran Total, es decir, Pantalla Total, no es un colectivo. C'est pour l'instant quelque chose d'informel. Es algo informal en estos momentos. Lié à des rencontres affinitaires. Perdón. Qui vient de rencontres affinitaires. O sea, que recoge encuentros de afinidades. Avec d'autres secteurs qui peuvent être très éloignés de ceux du livre. Con otros sectores que pueden estar muy alejados del libro. Il y a des bergers. Hay desde pastores. Qui luttent contre l'implantation de microchips. Que luchan contra la implantación de microchips en el ganado, ¿no? Sur leurs brebis. En las ovejas. Il y a des assistantes sociales qui refusent de remplir les statistiques que leur demande l'État. Asistentes sociales que se niegan a rellenar las estadísticas que le pide el Estado. Il y a des professeurs qui doivent aussi remplir des fichiers de base de données. Profesores también que tienen que hacer fichas de datos, bases de datos. Et qui sont soumis à des processus d'évaluation permanents. Y que están sometidos a una evaluación permanente. Il y a aussi des psychiatres. Psiquiatras también. Qui, de la même manière, font face à des dispositifs de plus en plus normalisés. Que se enfrentan a dispositivos cada vez más normalizados. Et en fait, ce regroupement entre personnes qui travaillent dans le livre et tous ces autres métiers. Finalmente, todos estos sectores en torno al libro y los fuera del libro, de otros oficios. Ça s'est fait autour de la très très simple constatation que nos métiers n'étaient plus les mêmes. Se hace justamente sobre la constatación de que los oficios son diferentes, no son los mismos. Que quand on a commencé à faire nos métiers, que cuando comenzamos a hacer nuestro oficio, c'était pour d'autres raisons et pour d'autres désirs que ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire. Comienzas a hacerlo por otros motivos, otros deseos de lo que estás obligado a hacer en la actualidad. Et que ce qui peut un petit peu les logiques qui sont communes à tout ça en face. Que sería la lógica común de todos estos grupos, ¿no? De estos diferentes. Ce sont celles de la gestion, du management. La gestión. Management. Et l'informatisation. Y la informatización, sí. Voilà. Et que autour de ça, on aimerait pouvoir dire que, en tant que travailleur du livre, y alrededor de esto lo que nos gustaría decir en nuestra condición de trabajadores del libro, nous pouvons discuter avec des travailleurs de la terre ou avec des travailleurs de l'éducation ou avec tout un ensemble d'autres personnes dans notre société. Podemos discutir con gente del campo, gente de la enseñanza, gente de otros oficios de nuestro... ¿Has dicho? Métier. Et voilà. Et peut-être avant de... Là-dessus, il y a du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses communes avec Odey. Bueno, que hay muchas cosas y supongo que reflexiones comunes con Odey. Il y avait donc cette première chose qui nous semble être un petit peu différente. Y la cosa que nos parece un poco... Justement, tant mieux. Enfin,
En tout cas, c'est dans ce qu'on a lu du manifeste qui donnait ça, et du coup, c'est pour pouvoir en discuter. Et l'autre chose, c'était cette question du numérique. Lo del libro digital, que es una cuestión que se plantea este grupo. Et d'Internet, qui, pour nous, sont des choses, et que des choses centrales dans ce qui... Para nosotros son cosas centrales. Dans ce qui nous réunit. Y lo que nos reúne, o sea, es uno de los puntos importantes que nos reúne. Pero frente a frente y sin internet. Es mi punto de vista y... Vale. Y como somos tres... Pardon. Mais je vais le dire en français pour essayer d'être un peu... Pour nous, c'est vrai qu'un livre, ça prend du temps. Para nosotros un libro necesita tiempo. Ça prend de l'espace. Ocupa espacio. En gros, c'est pas efficace. C'est pas un ratio efficace. Resumiendo, no es eficaz. Ce qui pourrait être là, et c'est pas démocratique, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'espace, du lieu. No se puede decir que sea democrático porque ocupa espacio, tiempo y dinero, todo. Mais en vrai, le numérique n'échappe pas à ce contexte marchand. Pero el libro digital tampoco se escapa de ese contexto de mercancía. Il est lui aussi, le livre numérique est inclus dans un système marchand très très précis et peut-être d'autant plus violent qu'il paraît virtuel. On peut remonter même très très loin. Il y a l'utilisation de l'énergie. Es que te has lanzado, pero no recuerdo. El libro digital parece que no cuesta tanto, pero la verdad es que tiene un alrededor económico real, no es virtual. Parece que no hay realidad concreta, pero la verdad es que sí. Por eso puede ser lo de, hemos dicho, de la energía que cuesta, de eléctrica, y además que no es nada. Es también, sabemos de dónde vienen les matériaux numériques, comme le coltan, qui a un coût social, politique et économique. Que tiene un peso muy importante, social, económico, político. Ça appartient au livre numérique. Y forma parte, por supuesto, del libro digital. Le livre numérique, il se déploie pas de rien par personne. Il y a des gens, en fait, qui vont décider qu'il y a un livre numérique. Hay personas que deciden que un libro numérico ya no, digital, par exemple, il y a des différents modèles, comme des logiciels. Le livre digital, il y a des modèles différents. Sí, hay diferentes modelos de libro digital. Selon le logiciel qu'on a à la maison. Según Donc, programa que se selon le format, on peut avoir accès à celui-là, mais pas à celui-là. Según el formato, se puede acceder a uno u otro. Et ça, c'est une donnée économique. Y eso es un dato Et ce n'est pas une chose démocratique. Ou alors, pour avoir accès à tous les livres qu'il y a là, en digital, si podemos acceder a todos los libros que hay aquí en digital, il faudrait avoir toutes les tablettes de tous les fournisseurs de tablettes. De todos los que proporcionan ese tipo de instrumento. Il y a aussi un autre argument qui circule sur le livre digital. Si hay otro argumento que circula cuando se habla del libro digital, c'est que vous pouvez l'utiliser jusqu'à 3 fois sur 3 machines différentes. Se puede utilizar en 3 veces en 3 aparatos diferentes. Mais au-delà, vous pouvez pas. Pero después ya no. Sauf si vous piratez. Salvo si se piratea. Et ce que nous on dit, c'est que s'il faut en plus faire une formation en piratage du numérique, si tenemos una formación de piratería para acceder, para acceder a todo, claro, no me parece muy democrático. Et tout ça, et l'autre chose encore, c'est que on fait comme si, en effet, nous on dit comme si c'était magique. Y además podemos añadir que parece como que te dicen que eso es mágico.
Mais derrière, il y a une économie, il y Pero a des gens detrás qui hay construisent, economía, gente que lo construye, il y a aussi des auteurs. hay autores, Sont-ils payés, ne sont-ils pas payés? se les paga o no se les paga. Est-ce que ça leur échappe pas? Voilà, enfin, tout ça, c'est un si se quedan contexte, sin voilà, derechos o no, eso es algo un que... contexte de travail, de conditions de travail, un contexte d'économie où la démocratie dans tout ça paraît assez lointaine. ¿Dónde está la democracia en todo ese conjunto de relaciones económicas? Ça pose une question, ça pose la question des termes de l'assassinat du livre. Y además pone la pregunta, la cuestión del asesinato del libro. Pour la simple et bonne raison qu'un livre est un livre et qu'un livre numérique n'existe pas en tant que tel, c'est un texte numérique. Porque un libro es un libro, mientras que un libro digital es un texto digital. En realidad no es un libro. Donc prétendre que le livre numérique va remplacer le livre alors Es qu'il... decir, que pretender que el libro digital va a desplazar o reemplazar el libro alors qu'ils n'ont absolument pas la même forme physique, que no tiene, cuando no tienen la misma forma física, la même façon d'être lu ou la même façon de toucher ou d'être stocké. ni la misma forma de leerlo, ni la misma forma de almacenarlo, de tocarlo. Moi, je m'avance à dire que c'est un assassinat. Él dice, se lanza a decir que en realidad es un asesinato. Es mal activista de todo. Tout à l'heure, Michel disait, le livre, il est encombrant. Decía Michel que el libro era molesto, es decir, que ocupa lugar, es algo... Et on disait que, a priori, le livre numérique semble échapper à ça. Y a priori el libro digital parece que escapa a ese fenómeno. ¿Sí? Mais du coup, il rentre exactement dans la sphère consumériste et capitaliste et de la marchandise. Précisément. Y precisamente por eso entra dentro del mundo de la economía, de la mercancía, etc. Et quand on disait que le livre, lui, il échappe, cette histoire sur... une fois que le livre est vendu, voilà, on ne peut pas réutiliser mercantilement. Mientras que el libro de papel, cuando ya se ha vendido, eso ya escapa a todo control económico, se puede prestar, se puede hacer lo que se quiera con él, ¿no? Jugar. Et en ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un livre, on le transmet à qui on veut sans que personne le sache, sans qu'il soit fiché. Lo puede pasar a quien sea sin que nadie te persiga. Donc, en gros, le livre, juste le livre, il échappe à la sphère mercantile et à la sphère capitaliste, alors que le livre numérique, c'est génial, parce que lui, il rentre dans le flux. Bien, la dicotomía, ¿no? El libro como tal escapa a la dinámica capitalista, mientras que el libro digital entra directamente en ese... Mais à cette condition... de maintenir, de travailler, maintenir, parce que c'est pas vrai, parce que le passé est pas, les conditions aujourd'hui, elles sont catastrophiques, on est d'accord. Las condiciones voilà, del mundo del libro son catastróficas, del libro en papel del que estamos hablando. Je dis pas que le livre aujourd'hui c'est idéal et le digital c'est affreux. Il nous faut réfléchir pour maintenir le livre. Il faut réfléchir aux conditions. En realidad no sería decir que el libro digital es horroroso y que el otro está, sino que lo que hace falta es reflexionar sobre esos dos elementos diferentes, ¿no? Y de las condiciones. Y las condiciones de creación.